En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Felipe gobernaba en Iturea y Traconite, y Lisanias gobernaba en Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Por aquel tiempo, Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías. Y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a la gente que debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Esto sucedió como el profeta Isaías había escrito. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Cuando la gente salía para que Juan los bautizara, él les decía: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no vayan a decir entre ustedes: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Además, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces la gente le preguntó: ¿qué debemos hacer? Juan les contestó: el que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno, y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene. Se acercaron también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos para Roma, y le preguntaron a Juan: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo: no cobren más de lo que está mandado. También algunos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó: no le quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni acusándolo de algo que no haya hecho, y confórmense con su sueldo. La gente estaba en gran expectación, y se preguntaba si tal vez Juan sería el Mesías. Pero Juan les dijo a todos: yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Trae su pala en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. De este modo, y con otros muchos consejos, Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Además, reprendió a Herodes el gobernante porque tenía por mujer a Herodías, la esposa de su hermano Felipe, y también por todo lo malo que había hecho. Pero Herodes, a todas sus malas acciones, añadió otra: metió a Juan en la cárcel. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Fue hijo, según se creía, de José. José fue hijo de Elí, que a su vez fue hijo de Matat, que fue hijo de Leví,
que fue hijo de Natán, que fue hijo de David, que fue hijo de Judá, que fue hijo de Jacob, que fue hijo de Isaac, que fue hijo de Abraham, Enos, que fue hijo de Set, que fue hijo de Adán, que fue hijo de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto. Ahí estuvo 40 días, y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. El diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Luego el diablo lo levantó y mostrándole en un momento todos los países del mundo, le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré al que quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después, el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén. Lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí seguían mirándole. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de la belleza de su palabra. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu propia tierra.
Y siguió diciendo, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio. Y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús fue a Capernaum, un pueblo de Galilea, y en el día de reposo enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza, «¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios». Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole, «Cállate y deja a este hombre». Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué palabras son estas? Este hombre da órdenes con plena autoridad y poder a los espíritus impuros y los hace salir. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Jesús salió de la sinagoga. Entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma con mucha fiebre y rogaron por ella a Jesús. Jesús se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Ella se levantó y comenzó a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los llevaron a Jesús. Y él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. De muchos enfermos también salieron demonios que gritaban, «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al amanecer, Jesús salió fuera de la ciudad a un lugar solitario. La gente lo buscó y llegaron a donde él estaba. Querían detenerlo para que no se fuera, pero Jesús les dijo, también tengo que anunciar las buenas noticias del reino de Dios a los otros pueblos, porque
porque para esto fui enviado. Así iba Jesús anunciando el mensaje en las sinagogas de Judea. יען אשר משך אותי לבשר אני,